Muy bien, buenas tardes a todos. Desde Alicante os traigo saludos, con un poco menos de calor que aquí, pero muy bien también, y damos muchas gracias al Señor. Traigo saludos de la iglesia, especialmente de mi esposa, Joy, la mamá de Alex, así que se acuerda mucho de vosotros y qué bien. Me he dado cuenta que hay un banco aquí, es muy especial, para los jóvenes que se porten mal, esos van aquí se sientan. Los que se porten bien, pues entonces no tienen problemas. Pero este es el banco de los que se portan mal. Así que espero que os portéis bien. Pedí el otro día a mis nietas que me ayudaran con la predicación, así que les pedí que me trajeran unas cuantas piedras. Tengo aquí piedras. ¿Quién sabe para qué son las piedras? Bueno, si alguno se duerme va a saber para qué son las piedras. El que se duerma en el culto ya va a enterarse para qué son las piedras. Pero bueno, qué bueno es saber que el Señor nos ayuda y nos enseña mucho en su palabra. Así que quisiera hoy tratar de llevaros a un texto en el que me gustaría que lo estudiáramos. Había un grupo que cuando Pablo iba visitando ciudades, había un grupo de creyentes que se llamaban los bereanos. Y la característica de esos bereanos era que no solamente oían la palabra, sino que estudiaban la palabra. Porque oír solo es muy peligroso. Porque Dios dice, este pueblo me oye, pero no hace. Ser hacedores, no solamente oidores. Y es importante. Entonces los bereanos estudiaban la palabra de Dios también. Cuando Pablo incluso les predicaba la palabra de Dios, ellos también iban a casa, estudiaban las Escrituras y veían que las cosas que se les enseñaban eran así. Yo creo que aquí en la iglesia cristiana evangélica de la Tierra de Segura, seguro que aquí, ¿verdad que va bien con el nombre? Seguro que aquí es una iglesia segura, que quieren que tú creas, que tú estudies y que vivas toda la Escritura. Eso es importante y es muy difícil para los jóvenes vivir en una sociedad donde se ven como en minoría. Pero la verdad es que no somos minoría. Todo aquel que está con Cristo está en la mayoría, porque esos son los vencedores, los que de verdad van a ver al Señor obrar en su vida. Jesús es el hombre con mayúscula, y ahora os quiero traer al estudio, y es el único Dios verdadero. Él nunca hizo nada al azar, y esto es importante. Cuando estudias un texto de la palabra de Dios, todo lo que tenemos ahí, nada está puesto al azar, nada es una casualidad que está ocurriendo. Cada cosa que hizo el Señor Jesús tenía el propósito, y en las mismas palabras de Cristo, el propósito de cumplir la ley y los profetas. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Cada palabra que dijo Cristo, cada gesto que hizo Cristo, cada cosa con quien habló, todo lo que hizo tenía un propósito. Cuando digo que la ley y los profetas es lo mismo que decir que el propósito de la vida de Cristo, de las palabras de Cristo, incluso de los pensamientos de Cristo, eran cumplir la palabra de Dios. Y esto nos sirve a nosotros. Por lo tanto, pensando en esto, os quiero traer al texto que hoy vamos a estudiar en Juan, capítulo número 8, del 1 al 11. Y vamos a ver este texto, un texto de esos difíciles, por decirlo de alguna manera, porque lo que ocurre nos va a llamar la atención. Vais a entender entonces las piedras, ahora cuando lo estudiemos. Y quisiera mostraros realmente cómo el Señor obró en esta situación. Dice Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y Jesús fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos
le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Curiosamente, me llama mucho la atención que es la única vez que se registra en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús escribiera algo. La única vez que tenemos en el texto que el Señor escribiera algo. Existen miles de libros escritos sobre Jesús y las únicas letras o líneas que escribió Jesús las hizo sobre el polvo del suelo del atrio del templo. Palabras que se llevó el viento. ¿Qué escribiría Jesús en el suelo? ¿En qué contexto está esta escritura de Jesús en el suelo? ¿Qué tenemos alrededor que está ocurriendo de esta situación? Pero antes de ir al estudio de la palabra de Dios, vamos a tener una oración breve para que el Señor bendiga el estudio de la palabra. Oremos. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por permitirnos abrir con libertad tu palabra. Gracias por este pueblo que está aquí para escucharte a ti hablarnos. Que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Ayúdanos para que te honremos y te glorifiquemos en todo lo que estudiamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, ya habéis visto con qué énfasis he entrado en el estudio de la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios no es cosa de venir solo al culto. La palabra de Dios, el Señor quiere que forme parte de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma, como resultado de nuestra forma de hacer las cosas. Porque debemos de darle honra y gloria al Señor. Así que quisiera que los analizáramos esta historia en medio de qué contexto se está tratando. Y que veamos realmente lo que está ocurriendo aquí. O sea, es como, vamos a intentar poner las piezas del rompecabezas para ver si vemos toda la escena, esa escena en medio del escenario que está ocurriendo, que es importante. O sea, hagamos trabajo de investigación fiscal. ¿Alguien ha visto o ha leído algún libro de Hércules Poirot o de Agatha Christie o algo así? ¿No habéis leído nunca nada? ¿Habéis visto alguna película de algún investigador o algo así? Bueno, la Biblia tiene mucho para investigar y espero que sintáis en vuestro corazón deseos de decir: ¿por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué decían esto los ancianos? ¿Por qué venían los sacerdotes? ¿Por qué los fariseos actuaban así? Y no digáis nunca: me da igual, sobre todo en cuanto a la palabra de Dios. Porque el me da igual tiene graves consecuencias en tu vida. Espero que siempre te preguntes, ¿lo que Dios dice es importante? No me puede dar igual. Si Dios lo dice, recordad, y lo vais a ver en el estudio, Dios me va a pedir cuentas en base a su palabra. Si tú vas a un juicio y no conoces nada de las leyes y te van a juzgar porque te has comido una manzana, te dicen: ¿qué ley dice eso? Y te van a decir: aquí lo dice.
Ah, pues yo nunca la leí, a mí me dio igual. Lo mismo que te he dicho una cosa absurda, pero puede ser una cosa real. Una señal roja con una franja blanca en el medio, por esa calle no se puede pasar. Yo a mí me da igual. Ah, pues la multa no te va a dar igual, lo vas a pagar, segurísimo. Y en cuanto a las cosas de Dios, es Dios quien manda. Recuerda, tú y yo vamos camino a la casa de Dios. Y en la casa de Dios entraremos de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, llegando a este capítulo que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo primero que vamos a ver es que, ¿qué ocurrió el día antes? Dice en el capítulo 7, ¿verdad que siempre el capítulo 8, el capítulo 7 es el que va antes del 8, ¿verdad? Eso lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, el capítulo 7 me va a poner en el contexto de lo que está ocurriendo en el capítulo 8. Dice el versículo número 37 del capítulo 7, 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, está diciendo alzó la voz, ¿estás escuchándolo? Cristo gritó. Y tú dices, Cristo nunca grita, alzó la voz, es gritar. ¿Qué dice Dios que tiene que decirlo en voz alta, que parece que no le importa a la gente que está alrededor? Y a veces los cristianos, y sobre todo el mundo, vemos que nos dicen las cosas y nos tienen que llamar un poco la atención. ¿No pasa eso con los niños muchas veces? Niño, no hagas eso. Niño, deja eso. ¡Niño! Vale, y el niño ya escucha, ¿verdad? Ya se ha prestado atención. Gracias. Avi, a mirar al abuelo y dice, ya sé que el abuelo está diciéndome algo. Bueno, entonces el Señor Jesús alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, lo cual está diciendo Dios que te ha creado, sabe que dentro de ti hay una necesidad de beber. Algo que sacia el alma. Hay mucha gente en el mundo que está bebiendo el fango del mundo y cree que con eso se sacia. Pero aquí hay bebida verdadera que sacia la sed ahora y para siempre. Y dice el Señor Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí tenemos un mensaje importantísimo. Ahora, recordad que estamos viendo solamente en qué contexto está ocurriendo. Dice que en el último día de la fiesta, ¿qué fiesta están celebrando? Para Jesús era importante la fiesta, Él está presente. ¿Están celebrando una fiesta que es importante? Vamos al versículo número 1 del capítulo 7, en el versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Qué era Jesucristo? ¿No era judío? Sí, claro que sí. La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Bueno, los judíos tenían 7 fiestas que celebraban al año, pero había 3 muy especiales, 3 fiestas especiales que ellos celebraban. La primera, la Pascua. Suena de algo, ¿verdad? El nombre Pascua, ¿verdad? Que se celebraba la última de las plagas, de las 10 plagas que hubo en Egipto, fue la plaga de la muerte, que se celebró la Pascua, la muerte de los primogénitos. Para que tu primogénito no muriera, tenías que sacrificar un cordero y con su sangre ponerla en los postes de la puerta. Y Pascua, Pesach, significa pasar por alto. Y el ángel de la muerte pasaba por alto de esa casa. Eso es ser librado por la sangre de un cordero. Y cada uno que ha creído en el Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo, somos librados de la muerte eterna. La segunda de las fiestas se llama la fiesta de Pentecostés. Son 3 fiestas importantes. Pascua, Pentecostés. La misma palabra nos dice 50 días después. 7 semanas y un día. Si tú celebras la Pascua un sábado, sábado 7, y un día, ¿en qué te cae? Domingo. La fiesta del Pentecostés caía en domingo.
Eso se celebraba principalmente, tiene otras connotaciones también con la cosecha, pero especialmente se celebraba que Dios entregó la ley a Moisés en el Sinaí, y eso se llama Pentecostés. La entrega de la ley, recibieron la ley de Dios. Y después tenemos la tercera Pascua, la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta también era muy importante y en esta fiesta se hacía varias cosas. Una de las cosas que se hacía en esta fiesta es que cada día, bueno, primero se hacían pérgolas. Alex no está celebrando la fiesta de los tabernáculos, pero lo que hacían es una enramada. Entonces ponían 4 postes, una enramada encima y ponían ahí dentro, pues celebraban o comían o hacían alguna fiesta, un tiempo de fiesta. Y lo que hacían en el templo, los sacerdotes iban al estanque de Siloé, llenaban sus jarritas, tenían unas jarritas como de oro, y venían y hacían libaciones, o sea, esparcir agua alrededor del altar. Entonces, esparcían esa agua y simbolizaba el agua que les había saciado la sed durante el tiempo en el desierto y la verdadera agua que sacia la sed, y iban cantando constantemente y cantaban unas canciones que nos llaman mucho la atención. Cantaban lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega... Perdón, Isaías 12, ese será después. Esa es la explicación de este. Isaías 12, 2 y 3. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ese era lo que repetían aguas de las fuentes de la salvación. Estas son aguas de salvación, aguas de salvación. Así que cantaban también del Salmo 113 al 118, iban cantándolo en el recorrido de ir del estanque de Siloé hasta el templo. Eso lo hacían durante 7 días, y el 7º día lo hacían 7 veces, lo mismo, ¿vale? Ahora, recordáis, ¿qué está diciendo el versículo 30? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 7º día ha hecho esto Jesús, han escuchado todos, y no tenemos el tiempo, puedes leerlo en casa, cómo han estado discutiendo con Jesús. ¿Qué es lo que estás tratando de decirnos? Que tú eres la salvación, entonces te estás haciendo Dios, y están odiando a Jesús y no queriendo escucharle, y realmente no están prestándole atención a las palabras que está diciendo una y otra vez. Están constantemente. El Señor Jesús, por ejemplo, voy a leer para que lo entendáis, versículo 14, 7:14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque procuráis matarme, Y les está diciendo: oye, ¿os dais cuenta? Estáis diciendo que estáis cumpliendo la ley y no estáis cumpliendo la ley en vuestra vida. Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y tú estás añadiendo pretextos a la ley y no estás amando a Dios lo primero en tu vida. Además,
la demostración bien clara está en que vosotros no estáis realmente estáis deseando, o sea, no me estáis reconociendo a mí mis palabras como que son las palabras de Jehová. Yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de Dios. Y Dios me está glorificando a mí. Y les dice, vosotros no cumplís la ley de Moisés, porque vosotros me queréis matar. Y realmente les está mostrando que están en el error. Y dice, ¿quién te quiere matar a ti? ¿Quién te quiere matar? De hecho, están constantemente, dice el versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Versículo 25, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Te das cuenta cómo viven, cómo es el corazón del hombre? Hoy digo, hosana al Señor, y mañana no me cae bien, no ha satisfecho mis gustos, mis necesidades carnales, y mañana digo, crucifícale. Y los vemos ahí realmente. ¿Quién procura matarte? Y realmente están ellos mismos, unos a otros, unos por otros, deseando matarle. Deseaban prenderle para matarle. Y lo vemos una y otra vez como están ahí. Este Jesús, en este último día, se acaba el último día y cada uno se va a su casa. Terminamos en el último versículo del capítulo 7. Dice el último versículo del capítulo 7. El último versículo es el 53. Lo veis, ¿verdad? Y dice, cada uno se fue a su casa. Versículo número 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Es fuerte ver cómo Jesús parece que no tiene dónde ir a dormir. El que ha creado todo el universo, Él tiene que quedarse en el monte de los olivos esta noche. De hecho, nos dice el versículo siguiente, versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el mundo vino a Él. Ahora, más o menos ya hemos visto lo que está ocurriendo, en qué contexto. Han escuchado al Señor Jesucristo presentarse Él mismo como el agua de salvación. Les ha dicho que ese ejercicio que están haciendo, esa práctica que están haciendo de llevar agua del estanque de Siloé, es realmente lo que Él les está enseñando. Dice, lo que Isaías os ha enseñado a vosotros, yo soy el cumplimiento de esa agua. Yo soy el agua viva. Así que lo que les enseña es el Señor Jesús en ese último gran día de la fiesta de los tabernáculos, al ponerse de pie, Él lo que hace es capitalizar o apropiarse el cumplimiento y el poder de saciar el alma espiritual de las almas sedientas que vengan a Él. El que de mí beba será verdaderamente saciado. Así que en ese contexto está esta ceremonia de Jesús. Muestra el Señor Jesús esta ceremonia. Ahora, lo que quería llevaros es a este capítulo 8, los versículos 1, 2 al 11, y ver cómo esta turba que ha estado escuchando las palabras del Señor Jesús durante estos 7 días que Él ha estado enseñando en el mismo patio del templo, y la gente lo ha escuchado, pero no quiere prestarle atención. Ahora dicen, vamos a pillarlo, vamos a prenderle una trampa, vamos a tratar de acusarle. Así que vemos una turba de escribas y fariseos, gente que conocen la ley de Moisés, y le traen a Jesús una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. A simple vista, muchos creen que Jesús vino a cambiar las leyes, vino a cambiar la ley, y que ahora vivimos en la gracia y por lo tanto el Señor Jesús pasa por alto los pecados, como este caso, el pecado del adulterio. Pero no es cierto, esa declaración no es cierta. Si Jesucristo, el Salvador, hubiera roto un solo mandamiento, se hubiera convertido en un pecador. Él no iba a romper ni uno solo de los mandamientos.
La palabra de Dios nos dice en Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Eso es Santiago, capítulo 2, versículos 9 y 10. Está explicando realmente. Jesús no podía haberle dado igual que esta mujer hubiera cometido adulterio. Así que él no iba a decir, da lo mismo, porque eso le haría el mismo transgresor. En Deuteronomio, eso es del Nuevo Testamento, Santiago, ahora en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. O sea, los mandamientos, la ley de Dios, Cristo no le va a añadir ni a quitar, porque si no, se le va a pedir cuentas y él se va a hallar como un pecador. Cristo no podía, como hombre impecable, añadir ni quitar a la ley de Dios. Él se hubiera contradicho a sí mismo, pues como dijo en Mateo capítulo número 5, él dijo en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar. La palabra abrogar es anular, romper, quebrar, destruir. Él no vino a coger las tablas de la ley y romperlas y decir, se ha pasado ya. No, él dijo, yo he venido a cumplirlas. Y he venido a demostraros que la ley está en vigor y se tiene que cumplir. Y que el hombre está imposibilitado para cumplir la ley. Pero yo, el hombre con mayúscula, voy a cumplir la ley. Y no voy a saltarme la ley para nada. Así que él mismo dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo. Y todavía no se ha cumplido todo. Cristo volverá por segunda vez y seguirá cumpliendo la ley y los profetas. Seguirá cumpliendo la palabra de Dios. Y hasta ese día está en vigor la palabra de Dios. Así es. Así que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí tenemos la palabra de Dios. Así que para el Señor Jesucristo los mandamientos están muy claros. Y recuerda, el adulterio está en el top 10. Los 10 mandamientos principales, ahí tienes el mandamiento que dice no adulterarás. También dice no matarás. Y así es como la palabra de Dios y nos enseña. Y es muy importante. Dios puede hacer que alguien podría decir, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él puede decir, como Dios, Él puede decir este mandamiento no y este sí. Y Dios no puede hacer eso. El profeta no puede quebrantar ni uno de los mandamientos. En Deuteronomio 13, que no tenemos el tiempo de leerlo porque se nos va, pero en Deuteronomio 13 nos dice que cualquiera que dijere, vamos a saltarnos los mandamientos de Dios y vamos a vivir ahora en esta otra forma de vivir. Dios dice, a ese profeta lo quitarás y lo apedrearás y lo quitarás de en medio. Aquel que nos dice, bueno, cuando se levantare en medio de ti profeta y te anunciare señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y le serviréis y le seguiréis. Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 6. Dice, tal profeta
ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que a él de esa manera quitarás el mal del pueblo. Así que vemos realmente que la ley de Dios dice que los que cometan adulterio, ambos deben ser condenados. Dice en Levítico 20, versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así dice la ley. Por lo tanto, para Dios es importante la ley. Y el Señor Jesucristo nunca se saltó la ley. Nunca pensó que la ley daba igual. Así que la palabra de Dios dice que es importante tener en cuenta que el adulterio a Dios no le agrada. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué nos está enseñando la ley? Al ver todos estos mandamientos, todas estas leyes, el Señor Jesucristo, escuchándolo, está viendo una situación. Dice la ley que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, la adúltera y el adúltero indefectiblemente serán muertos. El Señor Jesucristo se le presenta, esta turba le trae una mujer y no le trae al hombre. ¿Dónde está el hombre? Aquí estamos viendo que estamos teniendo una situación en que se está presentando un juicio que es con pruebas indebidas o no completas. Y estamos viendo ahí realmente todos los casos requerían que en un juicio se presentaran 1, 2, 3, dice la palabra de Dios, 2 o 3 testigos, no vale uno solo. Tenían que ser 2 o 3 testigos, se tenían que presentar, y no valían falsos testigos. Así que la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 17, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano del pueblo, así quitarás el mal del medio. Esta era la forma que Dios tenía de proteger que nadie hiciera un falso juicio contra nadie si no traía testigos, 3 por lo menos, era lo normal, y que demostraran los hechos y ellos fueran los primeros. ¿Y por qué tenían que ser los primeros? Porque si se descubría lo contrario, los testigos, los falsos testigos, pagarían con su propia vida lo mismo que habían hecho a los otros. Nos dice la palabra de Dios en Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. De palabra de mentira te alejarás, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y así nos dice después en Deuteronomio, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, cualquiera delito que se presente. Un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano y quitarás el mal de en medio. Gracias por vuestra paciencia. Estamos aquí en este momento viendo realmente las leyes. Yo sé que hay muchos que no nos gustan estudiar leyes ni derechos y no nos importan, pero son importantes si Dios lo dice. Entonces estamos viendo realmente las leyes que se tenían que cumplir. Y todos estos hombres se llaman a sí mismos doctores de la ley. O sea, lo que llamaríamos
jueces o abogados, gente que estudia la ley, y vienen pensando en cumplir la ley a su manera para ver si pillan al Señor Jesucristo en alguna palabra o en alguna mala decisión. Lo ponen al Señor Jesucristo en un aprieto. La ley dice que esta clase de mujeres debe ser apedreada. Ahora, tú dices que eres un Dios de compasión y de amor. ¿Cómo juntamos? Dios es santo y Dios es misericordioso. ¿Cómo lo hacemos uno? ¿Es posible compatibilizar la santidad de Dios con la misericordia de Dios? Y la palabra de Dios nos dice que en Jesucristo se cumple perfectamente la ley santa y pura y buena de Dios. Y sin embargo Dios nos muestra la máxima de amor, de misericordia y de gracia hacia nosotros. Y Jesucristo, viendo esta situación, ve realmente que estos hombres están tratando de acusar o de buscar una excusa para acusar al Señor Jesucristo y han buscado un pretexto para que en el que muestran una persona que ha sido acusada y sin embargo no han presentado todas las pruebas adecuadamente. Entonces vemos realmente ahí como la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo viene a esta situación, les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Vosotros me decís que habéis pillado a alguien en el acto mismo de adulterio? ¿Qué es lo que tú has visto con tus ojos? ¿O qué es lo que estabas observando? ¿Me estás diciendo que esa persona ha adulterado y no traes al hombre? Aquí hay un defecto de forma en la acusación. Se requiere el hombre y la mujer. Y tu manera de pensar y de sentir no va de acuerdo con la palabra de Dios, porque recuerda, no solo peca el que comete adulterio, peca espiritualmente el que piensa en su mente y codicia y desea la mujer de su prójimo o el marido de su prójima. Así es. Entonces, el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿os estáis dando cuenta que vosotros merecéis ser apedreados por lo que estáis acusando, puesto que sois falsos testigos? Y esta gente está realmente recibiendo del Señor y sus conciencias les está orando. Ahora podemos entender por qué Jesús no condenó a la mujer. Por eso Jesús mira a los ojos a la multitud y agachándose escribe en tierra esperando que realmente se den cuenta de su hipocresía. ¿Cuántas veces pensamos en la religión para acusar a los demás? Pero nos falta una relación para entender nuestra condición en nuestro corazón. Y es importante realmente ver realmente una relación con Cristo te abre tu corazón, te abre tu mente y te muestra tu condición. La gran necesidad que tienes y ya entonces no te justificarás en lo que hacen o dejan de hacer los demás, sino en la gran obra que Cristo hizo por ti y que tú necesitas en tu vida. Así que vemos que el Señor Jesús se levanta y dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo no tengo ningún pecado? Entonces, desde los más mayores que conocían bien la ley de Dios, hasta los más jóvenes están saliendo. No es que no podamos juzgar, sino que no debemos juzgar injustamente. ¿Y cuál es la regla para todo el juicio? La palabra de Dios. Recordar que vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Todos, los incrédulos y los creyentes, seremos juzgados por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos juzga. No es el pastor, no es el papa ni el sacerdote, es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo de la palabra de Dios? Jesucristo, su palabra. Es la que nos juzga todo. Mira lo que es la definición de pecado. En 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que Jesús, mirando a la mujer cuando todos se han marchado
y acusaros por sus conciencias y posiblemente mirando lo que él está escribiendo, y ahora un momento daré una pequeña interpretación de lo que puede ser que Jesús esté escribiendo, porque hay un profeta que nos habla de lo que Jesús podría estar escribiendo. En un momento lo veremos. Pero la mujer, el Señor Jesús se dirige a la mujer y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es clave, que es importante. Y la mujer entendió y comprendió realmente, porque esos hombres que se marcharon acusados por sus conciencias, bien claras saben que la palabra de Dios, en palabras del apóstol Pablo, a los romanos le dice: porque tú, oh hombre, quien quieras que seas tú, eres inexcusable, quien quiera que seas tú, oh hombre. Puesto que tú en lo que acusas, se me ha olvidado. Voy ahora a buscar un momento rápido. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cuántas veces de lo que acusamos a otros es nuestro problema muchas veces? Y aquí está ocurriendo eso. Y esta mujer sabe perfectamente que el Señor Jesús está diciendo: no es que yo permito el pecado, no es que a mí me da igual el pecado, es que todo hombre es pecador y todo hombre y toda mujer necesita arrepentirse de su pecado. Así que lo que le está diciendo realmente es, en otras palabras, deja de transgredir la ley. Eso es lo que le está diciendo. Y no le dijo: vete y puedes seguir con tu vida. No pasa nada si cometes adulterio. En realidad le dijo: arrepiéntete, apártate de tu pecado. Hoy tienes otra oportunidad. Y aquel que reconoce su pecado delante del Señor, nos dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no olvidemos, Dios no pasa por alto, ni lo pasó en el Nuevo Testamento tampoco. Algunos dicen: esas son leyes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Eso está en el Nuevo Testamento. En la época de la gracia, no heredarán el reino de Dios los que practican estos pecados y nunca se arrepintieron. Así es, y nunca aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y no comprendieron que Cristo cargó todos esos pecados sobre sus espaldas, y en la cruz del Calvario Él murió y pagó para cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? De cualquier pecado, porque hay gente que dice: hay pecados como homosexualidad o pecados como matar, pero el pecado de mentir y el pecado de engañar, el pecado de hipocresía, tienen el mismo castigo. La ley de Dios dice: la paga del pecado es muerte. ¿Y especifica qué pecado? ¿Es pecado mentir? Sí. ¿Es pecado la homosexualidad? Sí. Y así especifica la palabra de Dios. Y por si alguien dijera: es que la homosexualidad, pregúntaselo a Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Lo dice bien claro? Lo dice Dios. Y no, el problema no lo tienes con José Bernabéu, ni con el pastor de esta iglesia, ni con ninguno. Lo tendrás con Dios, nada más. Pero escucha, no es peor pecador que el que dice una mentira. Que muchas veces nos vamos a catalogar. Una mentirita no tiene nada de... La paga de la mentira es muerte. ¿Quién te ha dicho que mentir no merece morir?
Mentir merece morir. Tirar una piedra y hacerle daño a uno es ir contra la ley de Dios. No debemos de hacerlo. Y es importante, y el Señor Jesús está enseñando esta verdad importante y crucial para que todos comprendamos: la paga del pecado es muerte. Y si tú te arrepientes de tu pecado y de tu maldad, el Señor Jesucristo va a cargar con tu pecado en la cruz del Calvario, y allí su sangre va a ser derramada por ti y por mí. Fue derramada hace 2000 años, pero hoy todavía es eficaz y pagará la deuda de tu pecado. Recuerda, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿es lo mismo que le ha dicho a la mujer? ¿No le ha dicho vete y no peques más? Ese es apartarse. Ese alcanzará misericordia. Ahora, para terminar, yo sé que me pasaron unos minutos, pero para terminar, ¿qué escribiría Jesús con el dedo en el suelo? ¿Alguien se la pregunta alguna vez? ¿Nos llama la atención? La Biblia no lo dice, en ningún sitio, pero nos da una idea que va perfectamente. El profeta Jeremías nos muestra una escena que va perfectamente con lo que está ocurriendo con este pueblo, que está celebrando las fiestas de los tabernáculos, que está haciendo este rito del agua, y que Jesucristo dice: yo soy el agua viva, yo quiero satisfacer vuestras almas, y que de alguna manera estos hombres son acusados por sus conciencias y se marchan avergonzados y se sienten mal, y el Señor les muestra realmente qué es lo que está escribiendo en el suelo. Por favor, busquen, si quieren buscar conmigo, Jeremías, capítulo número 2. Versículo 13. Primero voy a explicar esto y después vamos a leer el otro texto. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua. ¿Quién es cuando dice quién es mí? Dios, ¿vale? Jehová. Jesucristo es Jehová. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. El agua viva es el agua que corre. En el estanque de Siloé había agua viva que corría. Eso era. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estas eran personas que habían dicho: yo no necesito las aguas de Dios. Yo necesito mis propias aguas. Voy a cavar mi propia cisterna y ahí echaré mi agua. Pero la cisterna está rota. ¿Qué pasa con una cisterna que está rota? El agua se pierde. Dice: tu vida sin Cristo, sin el agua viva, es una vida llena de religión que tiene aguas putrefactas o perdidas, que no sirven para nada. Y sin embargo, si bebieras de mí, tendrías constantemente agua corriente, agua corriente, agua corriente, y que serían manantiales, nos dice la Escritura, y que de su interior correrían ríos de agua viva. Esto es el agua mejor. Yo quiero agua corriente que esté constantemente fresca y buena y limpia y cristalina. Ahora, ¿qué es el versículo que nos dice la palabra de Dios? Jeremías capítulo 17, versículo 13, y con esto termino, lo he dejado para el final. Jeremías 17, 13. Oh Jehová, así empieza, esperanza de Israel. Jesucristo es la esperanza de Israel, es la esperanza de cada alma. Todos los que te dejan serán avergonzados. Estos que estaban alrededor del Señor Jesús escucharon que Jesús era el agua viva, y ¿cómo se marcharon? Acusados por sus conciencias, avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. El Señor Jesucristo estaba escribiendo en el polvo.
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Posiblemente lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, estaba ahí rodeado de Felipe, de Antonio, de Juan y de Pedro, y estaba ahí. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Felipe, Juan, Pedro, José, Lucas. Yo me voy. No lo sé si sería eso o no. No lo sé. Pero sus conciencias fueron acusadas y ellos se marcharon avergonzados. Una cosa sí que es verdad. Lo que se escribe en el polvo se lo lleva el viento. Espero que tu nombre no esté escrito en el polvo, porque te has arrepentido y has confesado en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y has rogado al Señor que igual que mi nombre, tu nombre esté escrito en el libro de la vida, donde la sangre del Cordero de Dios escribe tu nombre y eternamente para siempre tendrás vida con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por lo que Él hizo. No hay ningún mérito en mí, no habrá ningún mérito en ti, todo estará en el Señor Jesucristo. Pero espero que no dejes pasar la oportunidad, porque si no tu nombre estará escrito en el polvo de la tierra. Y un día el viento soplará y se borrará. Pero si tú has confiado en Cristo, el Señor Jesucristo con su propia sangre escribirá tu nombre en el libro de la vida y eternamente estarás seguro en la presencia del Señor. Vamos al Señor en oración.